La mística es una experiencia inefable, una comunión con lo trascendente, lo divino, lo indescriptible. En el corazón de la mística se encuentra un profundo sentido de unidad con el todo, un estado en el que las barreras entre el yo y el universo se disuelven en una visión más amplia, donde el individuo deja de percibirse como una entidad separada, distinta, y comienza a sentirse uno con el flujo de la existencia misma. La mística no es simplemente una búsqueda de respuestas a las grandes preguntas, sino la vivencia directa de las respuestas mismas, más allá de las palabras, más allá de la razón, más allá de lo que podemos expresar con nuestros limitados conceptos. En los textos antiguos encontramos referencias a la mística en distintas tradiciones. El hinduismo habla del Brahman, el principio absoluto que lo contiene todo. El budismo menciona el nirvana, un estado de liberación de los apegos y deseos. El cristianismo hace referencia a la unión con Dios en lo más profundo del ser. Y aunque las palabras puedan variar, el fenómeno esencial es el mismo, una disolución del ego y una conexión con la totalidad. ¿Pero qué es en verdad esta experiencia? Para quienes no la han vivido, resulta difícil de comprender, porque la mística por naturaleza desafía las categorías habituales de pensamiento. Si queremos entenderla, necesitamos abandonar la idea de que podemos explicarla en términos lineales, lógicos o discursivos. La mística es, por decirlo de algún modo, una paradoja viviente, una comprensión que trasciende cualquier intento de reducirla a una fórmula. Sin embargo, podemos acercarnos a su esencia a través de los relatos de quienes la han experimentado. La historia está llena de místicos que han tratado de poner en palabras lo que vivieron, aunque con frecuencia reconocían que las palabras fallan. En la tradición sufí encontramos a Rumi, quien a través de la poesía intentó expresar su profunda unión con lo divino. No soy cristiano, ni judío, ni musulmán, no soy del este ni del oeste, no soy de la tierra, del agua, del fuego o del aire, no soy del empíreo ni de la arcilla, mi lugar es la no existencia. Rumi, como tantos otros místicos, describe la pérdida de su identidad personal en el océano infinito del ser. Y, aunque suene paradójico, en esa pérdida se encuentra la mayor libertad, porque lo que verdaderamente somos no es lo que pensamos que somos. El ego, esa pequeña construcción mental que hemos formado a lo largo de nuestras vidas, es solo una máscara, una ilusión que nos separa del vasto misterio que es la vida. La mística entonces es el proceso de quitar esa máscara, de ver más allá de las apariencias, de fundirse con el todo. No se trata de un acto de renuncia a la vida cotidiana, sino de vivirla desde una nueva perspectiva, desde una percepción ampliada. No es necesario irse a una cueva o retirarse del mundo para ser místico. Los grandes místicos de la historia no necesariamente abandonaron la sociedad, sino que aprendieron a vivir en ella de manera transformada. San Francisco de Asís, por ejemplo, encontraba a Dios en la naturaleza, en los animales, en la simplicidad de la vida cotidiana. No buscaba apartarse del mundo, sino fundirse con él en un acto de amor radical. En este sentido, la mística no es solo una experiencia espiritual reservada para unos pocos iluminados, sino una posibilidad latente en todos nosotros. Todos tenemos la capacidad de experimentar lo trascendente, de conectarnos con esa dimensión de la realidad que va más allá de lo material. En la actualidad, la psicología transpersonal ha empezado a reconocer esto. Carl Jung, por ejemplo, hablaba del sí mismo como el núcleo de la psique humana, un centro que es a la vez personal y transpersonal y que conecta al individuo con el universo. Jung creía que la realización del sí mismo era el objetivo último del desarrollo humano, un proceso que implicaba trascender el ego para acceder a una mayor totalidad. Pero no es solo en la psicología donde encontramos ecos de lo místico. En la física moderna encontramos conceptos que resuenan con las ideas místicas de la unidad y la interconexión. La teoría cuántica, con su noción de que las partículas subatómicas están interconectadas de maneras que desafían nuestra comprensión ordinaria de causa y efecto, parece sugerir que la realidad es mucho más misteriosa de lo que podemos concebir. El físico David Bohm hablaba de un orden implicado que subyace a la realidad observable, una dimensión oculta en la que todo está conectado. Desde esta perspectiva, lo que experimentamos como separación es solo una apariencia, una manifestación superficial de una realidad más profunda en la que todo está interrelacionado.
El físico Fritjof Capra también ha señalado los paralelismos entre la física cuántica y las tradiciones místicas de Oriente, señalando que ambas ofrecen una visión de la realidad en la que el individuo y el universo no están separados, sino intrínsecamente entrelazados. En este sentido, la ciencia moderna, en su intento por desentrañar los secretos del cosmos, parece estar llegando a las mismas conclusiones a las que los místicos llegaron a través de la intuición y la experiencia directa. Sin embargo, hay una diferencia clave entre la comprensión científica y la comprensión mística. Mientras que la ciencia busca entender el mundo desde una perspectiva externa objetiva, la mística nos invita a sumergirnos en él, a experimentarlo desde dentro. La mística no es una cuestión de observar el universo como un objeto distante, sino de convertirse en uno con él. Es una experiencia transformadora que altera nuestra percepción de lo que somos y de lo que es la realidad. Este proceso de transformación, por supuesto, no es fácil. Implica una confrontación con las partes más profundas de nosotros mismos, con nuestras sombras, nuestros miedos, nuestras resistencias. La mística en este sentido no es una vía de escape de los problemas de la vida, sino una forma de enfrentarlos desde una mayor comprensión. Teresa de Ávila, una de las grandes místicas de la tradición cristiana, habló de las noches oscuras del alma, momentos de profundo sufrimiento y desorientación que a menudo preceden a la iluminación. Estos momentos de oscuridad no son obstáculos en el camino místico, sino partes esenciales del proceso, etapas necesarias para que el alma se purifique y se libere de sus apegos. La mística entonces es también un camino de autoconocimiento, de explorar las profundidades de nuestro ser para descubrir lo que realmente somos. Pero este autoconocimiento no es un ejercicio de introspección egoísta, es más bien un descubrimiento de que lo que somos está intrínsecamente conectado con todo lo demás. En la tradición taoísta se habla del Tao como el principio fundamental que subyace a todo lo que existe. El Tao no es algo que podamos conocer en el sentido habitual del término, porque no es un objeto que se pueda observar o analizar. Más bien, es algo que experimentamos directamente cuando dejamos de intentar controlarlo todo, cuando aprendemos a fluir con la corriente de la vida en lugar de resistirnos a ella. La mística, por tanto, no es una negación del mundo, sino una inmersión total en él. Pero es una inmersión desde una perspectiva distinta, desde una comprensión de que todo está interrelacionado, de que no somos seres separados luchando por sobrevivir en un mundo hostil, sino expresiones de una totalidad mayor. Esta es la gran paradoja de la mística. En la medida en que nos disolvemos en el todo, descubrimos nuestra verdadera individualidad. No somos individuos separados tratando de encontrar nuestro lugar en el universo. Somos el universo experimentándose a sí mismo a través de nuestra individualidad. La mística entonces es la experiencia directa de esta unidad, una experiencia que trasciende las limitaciones del lenguaje y del pensamiento y que nos revela la naturaleza profunda de la realidad. Es un despertar a la interconexión de todo lo que existe, una vivencia de que no hay separación entre nosotros y el mundo, entre lo divino y lo humano, entre lo espiritual y lo material. En última instancia, la mística es una llamada a recordar quiénes somos realmente, no como individuos aislados, sino como expresiones del vasto misterio que es la vida.